Todos conmigo, vaya a la epístola de Gálatas capítulo 6, verso número 17. Cuando solo usted tenga esta parte de las Sagradas Escrituras, se pone de pie. Gálatas 6, 17. Dice así la palabra del Señor. Comparta su Biblia con el amigo, vecino, invitado, hermano apartado, todo lo que nos acompañe en esta noche. De lectura esta palabra. Dice así. Epístola del apóstol Pablo a Gálatas capítulo 6, verso número 17. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Gracias, Maestro. Tú eres el caballero de la cruz. Por tu perdón y haber derramado sangre para la redención de cada una de nuestras vidas. Creemos, Señor amado, que tú eres Dios en el cielo y en la tierra. Háblanos el día de hoy y produce transformación. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor, y vamos a regalarle una alabanza fuerte a Jesús en esta hora. Comúnmente, para esta semana religiosa, conocida la Semana Santa, yo le llamaría la Semana Mayor, porque tiene un alto valor significativo, porque para esta fecha en Israel se celebra lo que es la Pascua. Para los que siguen la ley de Moisés, es decir, las tradiciones mosaicas de lo que los judíos ortodoxos, tradicionales, radicales, celebran algunas de las fiestas que bíblicamente están en el tiempo del Antiguo Testamento. Una de ellas era las Pascuas. Las Pascuas en sí era una fiesta religiosa que año a año celebran los judíos y que está establecida en la ley de Moisés o en el Pentateuco de los 5 primeros libros. Esta fiesta o ceremonia consistía en recordar lo que Dios hizo con Israel en el momento que estaba cautivo por el imperio de Faraón, cuando ellos por 400 años fueron esclavos, manufactura, la escoria y, ¿verdad?, la servidumbre del imperio más grande que denominaban tribu, naciones y lengua. Por lo tanto, el Señor establece plagas, un juicio sobre Faraón y Egipto para liberar a Israel de su esclavitud. Y la última plaga o el último juicio que hizo Dios con todos los egipcios era de matar a todos los primogénitos que vivían en esa nación. Pero ninguno de los que formaban parte del pueblo de Israel le iba a tocar ese juicio. Se decía que tenían que en aquella noche iba a pasar el ángel de la muerte, pero Moisés determinó de que todos los que vivían, aleluya, dentro de este territorio siendo judíos, tenían que estar en sus casas y tenían que manchar en sus puertas con sangre de cordero. Y dentro de sus casas celebrar una pequeña ceremonia o un rito que era preparar una bebida amarga con el ingrediente de la mirra y pan sin levadura, que eso pues obviamente la bebida amarga era para recordar la aflicción y el dolor que ellos habían vivido. Después de la medianoche dice la Biblia que pasó el ángel de la muerte y todos los primogénitos murieron, desde el hijo de Faraón hasta el hijo de la servidumbre y de las bestias de los animales. Murieron con esta plaga de juicio que vino. Todos murieron. Pero la muerte no pudo tocar a ninguno de los hebreos. ¿Por qué? Porque los hebreos tenían la promesa y la protección de Dios. Y la muerte pudo pasar, sí, pero respetó la mancha que había en la sangre en cada puerta de la familia de los hebreos y judíos, de tal manera que la muerte no podía entrar porque vio sangre de un cordero. De la misma manera, hoy la muerte no puede tocar tu descendencia, tu familia y tu casa, porque en tu casa, tu familia, está la sangre del cordero, del Hijo de Dios, donde el diablo no puede tocar, no puede mancillar, no puede afectar ni destruir todo aquello que Dios ha prometido proteger, porque la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, luego el pueblo de Israel sale y en el desierto
Dios instituye y constituye que esta ceremonia se llamaría la Pascua. Y esta ceremonia básicamente se la vino estableciendo todos los años y consistía en dos cosas. Primero, era una reunión familiar donde cada familia hebrea tomaba por costumbre la bebida amarga compuesta por mirra, y la segunda era el pan sin levadura. Por el día, toda la nación de Israel subía a Jerusalén, donde el sumo sacerdote, y tenía que llevar ofrenda, donde se hacía un holocausto, un sacrificio. Pero el sacrificio mayor lo hacía el sumo sacerdote, un hombre íntegro, intachable, santo en extremada manera, guardado por todo un año. De la misma manera, un cordero perfecto se lo sacrificaba anualmente, y en este sacrificio se lo presentaban a Dios, y Dios redimía y perdonaba el pecado de un pueblo, de una nación, por todo un año. Es decir, Dios se olvidaba del pecado de la nación de Israel por un año. Y todo esto se lo venía practicando año a año. Pero la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 12, que 6 días antes de las Pascuas Jesús bajó a Betania. Es decir, 6 días antes de su muerte, porque Cristo es sacrificado en el día de las Pascuas. Es decir, en el día que se ofrecía el sacrificio anualmente, Cristo subió y en aquel día es sacrificado. Por eso que la Biblia dice que Él es el Cordero inmolado, el Cordero que es sacrificado, ya no para el perdón de un pueblo en un año, sino para el perdón del mundo entero, y el perdón sería eterno. Mi alma adora a Dios. Es decir, ya no necesitamos que se sacrifique un cordero anualmente para ver un perdón anual. Ahora no, el verdadero y único sacrificio hecho por Cristo tiene el suficiente poder para poder perdonar nuestros pecados. Por eso el mismo apóstol Juan escribe su epístola universal y dice: hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que su sangre nos limpia de todos nuestros pecados. Es decir, su sangre tiene la efectividad y el poder suficiente que en el momento que tú cometas un error, esa sangre te limpia de todos vuestros pecados. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Ahora bien, Cristo es sacrificado. Ya no se celebra la Pascua, ahora se celebra la Santa Cena, porque la Santa Cena es lo que se considera o constituye el proceso de transición, donde se termina una ceremonia y comienza otra. Porque acuérdense que el libro de Romanos capítulo 10, verso 4 dice: el fin de la ley es Cristo. Cristo termina la ley y comienza la gracia. Es decir, se termina las Pascuas y comienza la Santa Cena. Acuérdense que 2 eran los elementos. Uno era la bebida que era el mirra amarga y el pan sin levadura. Cristo en la Santa Cena dice: esta bebida, el vino, es mi sangre. A la diferencia de la bebida amarga que producía dolor y el recuerdo del sufrimiento, ahora Cristo dice: ya no van a beber bebidas amargas, ahora lo que ustedes van a beber es el vino. Y el vino es sinónimo de alegría y de gozo. En otras palabras, ya no tienen que recordar el dolor del sufrimiento, del mal que hizo Adán en el pasado. Ahora en la muerte de Cristo hay celebración, gozo y alegría, porque por su sangre nos libra de un infierno y nos puede llevar a un cielo. Ahora en la cena ya no tenemos que beber bebidas amargas, porque la Pascua se terminó. Oh, gloria al Señor. Ahora en la Santa Cena. Ahora, el pan sin levadura, Cristo dice: este es mi cuerpo que por vosotros es molido, es partido. Entonces, el pan en las Pascuas significaba la provisión, que en medio del cautiverio nunca estuvo desamparado el pueblo de Israel. Ahora en la gracia tenemos a Jesucristo, porque Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El segundo elemento era el sacrificio que se hacía del cordero. Eso se hacía en las Pascuas anualmente. Ahora Cristo fue el Cordero inmolado. Ahora, por eso que nosotros en la gracia tenemos que vivir su santo evangelio. La ley en su momento trajo una serie de requerimientos
que aún muchas de ellas nos sirven para la convivencia, pero en relaciones a ritos y ceremonias, muchas de ellas ya no nos sirven. Por ejemplo, las Pascuas, eso estaba establecido en la ley, pero nosotros ya no practicamos la Pascua. No tenemos que coger, aleluya, a un cordero, sacrificarlo, presentar el sacrificio delante de Dios. Esos ritos ya no funcionan para nosotros, ¿verdad? Eso quedó en el tiempo antiguo. En la ley había que circuncidar el prepucio de todo recién nacido. Pablo dice que ya no es la circuncisión del prepucio, sino la circuncisión del corazón y nuestro espíritu. Entonces hay cosas que en la ley quedaron en el pasado. En la ley, por decir, se te prohibía comer ciertas comidas. Por ejemplo, cerdo, marisco, ¿verdad? Ahora Pablo dice, nadie me juzgue ni por comida ni bebida. Cuando el apóstol Pedro estaba orando, vino una visión donde todo animal cuadrúpedo y de marisco que eran prohibidos, y el Señor le dice, mata y come, Pedro, y dijo, Señor, nada inmundo he comido en toda mi vida. Y le dice, ahora no llames inmundo lo que yo ya he santificado. Entonces, cosas que en la ley se practicaban, ¿verdad? Pero ahora en la gracia no se practican, no en su totalidad, porque hay cosas que podemos ahondar en el tema, pero no es el momento para hacerlo. Pero sin embargo, el tema que yo quiero compartir con ustedes es las 7 heridas de Jesús. Repita conmigo, diga, las 7 heridas de Jesús. Ok, comúnmente para esta época del año, para esta semana, suelen siempre todas las iglesias llevar un mensaje, el cual le titulan las 7 palabras de Jesús. ¿Se ha escuchado? Incluso hasta por la televisión vía satélite desde el Vaticano salen las 7 palabras de Jesús, ¿verdad? Y muchas iglesias evangélicas se reúnen para hablar de las 7 palabras de Jesús, una tradición que particularmente la tiene la Iglesia Católica, y que más bien es recordar lo que Cristo dijo, pero nadie enseña básicamente la forma, el mecanismo, ¿verdad? O todo lo que Cristo hizo para que tú pudieras ser salvo el día de hoy. Nadie considera la obra de su sacrificio, que es lo que en realidad produce salvación en nuestras vidas. Hoy vemos un Cristo que hay que tener compasión de Él. Hoy hay un Cristo que tenemos lástima de Él. Hay un Cristo que nos hace llorar, pero en realidad Jesús dijo, no lloren por mí, lloren por vosotras mismas. Si yo siendo el árbol verde han hecho leña, ¿cuánto más de ustedes? En otras palabras, Cristo no necesita que tú tengas compasión de Él. Al contrario, Cristo tiene compasión de ti. Hay gente que nos enseñó religiosamente a tener compasión de Cristo, ¿verdad? Qué mal concepto. Y en realidad la idea es de que tú puedas valorar el acto de amor que Cristo hizo por tu vida. Y ese acto de amor no produjo 7 palabras en la cruz, sino que produjo 7 heridas de amor por ti y por mí. Porque cuando hay un amor verdadero, hay sacrificio. Ay, ay, ay. Porque fácil es decir te amo, pero qué difícil es demostrar ese amor. La gente puede decir a todo el mundo te quiero, te amo, pero cuando se toca de demostrarlo, es ahí donde se va a ver y certificar un verdadero amor. Un buen padre su vida da por sus hijos. Deja de comer para que sus hijos coman. Tal vez su padre no le dice te amo, pero te lo estoy demostrando. Y el acto de amor de Jesús no solamente estaban basadas en sus palabras, ni en sus dichos, sino en sus hechos y sus actos. Entonces, ¿qué es lo que resalta la Iglesia Católica? Más las palabras de la cruz que el mismo acto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y esto es lo que quiero el día de hoy enfocar en ustedes. No las 7 palabras, sino las 7 heridas que Cristo desarrolló en la cruz del Calvario. Y atención con esto. Cuando hablamos de herida, la herida, ¿qué genera? ¿Dolor o alegría? Dolor. Y donde hay herida, la evidencia de hay una herida es que hay sangre. Porque usted podrá decir, ay, es que tengo una herida y es un rajuño nada más, ¿verdad? Una herida se conoce cuando hay derramamiento de sangre. Y efectivamente, voy a demostrarle a ustedes el acto de amor certificado con 7 heridas
de nuestro Señor Jesucristo, que narran el amor profundo que tuvo por cada uno de nosotros. Atención, acompáñeme conmigo al libro de Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lo voy a leer, si usted no llega a alcanzar a verlo, el verso número 44. Repito, Lucas 22. Voy a leer el verso 42 para que usted tenga una idea. Dice así, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que dice, la tuya. Verso 43. Y se le apareció, ¿qué dice? Un ángel del cielo y lo fortaleció, o le fortalece. Verso 44. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor, ¿qué dice ahí? Como grandes gotas que caían ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? La tierra. Atención, Cristo está horas antes de su muerte. En la madrugada del día jueves, Cristo sabe que su momento ha terminado. Su ministerio de su santo evangelio está a punto de culminarse, y de ahora en adelante lo que le espera son horas, minutos y segundos de agonía, sufrimiento, dolor, escarnio, injusticia, impiedad, inclemencia, odio, y todo el pecado de todas las generaciones iba a caer sobre él. Él se siente en la necesidad de poder tener a su lado gente que en realidad le ayude a ser unos buenos intercesores. La Biblia dice que pide a Jacobo, Juan y a Pedro que se suban al monte llamado el monte de Getsemaní a poder orar con él. No a sus 12, sino a solo 3 discípulos. Y dice que a un tiro de piedra los deja y se pone a orar. Y dice que él siente una necesidad de poder tener una ayuda espiritual. Y la Biblia dice que Jesús se puso en pie y lo fue a ver. Y todos ellos estaban dormidos. Jesús le dice 3 cosas. Primero lo despierta, le dice, número 1, no ha podido orar ni siquiera 1 hora. Número 2, le dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Número 3, le dijo, velad y orad para que no caigas en tentación. Cristo está viviendo un momento crucial, difícil, y esas 3 cosas le estaban afectando. Él no tenía paz en su oración. Estaba en una agonía y en una crisis, porque el momento que está viviendo lo está basando en su naturaleza carnal. ¿Por qué? Porque dice, a la verdad el Espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, pero esta carne está sufriendo, se me está debilitando. Y número 3, para poder fortalecer tu carne en momentos de crisis, tienes que velar para no ser tentado. Cristo se regresa y en esa crisis vuelve a orar. Dice, Señor, Padre, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué es lo que está diciendo Cristo aquí? Señor, voy a morir, pero de la manera que está profetizada es cruel, es indolente, es injusta. Estoy dispuesto a morir, pero que sea de otra manera. Mátenme, pero no de la forma que tengo que morir. Pero reacciona y dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo está sintiendo una debilidad emocional, carnal, sentimental. Tanto es así que tiene que orar al Padre para pedir la fuerza suficiente, porque la fuerza no la encontró en su compañero de milicia. Porque Jesús lo subió a orar para que lo ayuden a orar, pero ellos estaban quedando dormidos. La Biblia dice que en vista que no tuvo la ayuda de sus discípulos, dice que el Padre envió, ¿qué cosa? Un ángel, ¿de dónde? Del cielo. ¿Y qué hizo el ángel?
lo fortaleció. A veces nosotros pensamos que vamos a tener ayuda de papá, de mamá, de esposo y de esposa, y muchas veces no lo logramos tener. A veces creemos que un hermano, una hermana, un líder, un anciano nos puede ayudar, y muchas veces esa ayuda no viene. Y creemos que el mundo se nos viene abajo, creemos que la tierra nos va a tragar, pero no recurrimos a aquel que puede enviar la fuerza del cielo y la fortaleza divina, aquel que nunca te va a dejar a un lado, ni tampoco te va a decepcionar, peor aún te va a abandonar. Alguien diga gloria a Dios. Sí podemos decir aleluya. Ahora dice la Biblia que viene un ángel del cielo y ¿qué hace? Fortalece a Jesús. Ahora, si Jesús es fortalecido, es porque Jesús está pasando una etapa de debilidad. Cristo se debilitó. Cristo era humano. La Biblia dice que Él tuvo sed, tuvo hambre, tuvo sueño. Cuando la Biblia dice que estaba en los ayunos de 40 días, dice que tuvo hambre, porque era humano. Estando en la cruz del Calvario, dijo, tengo sed. Él estando en la barca, en medio de una tempestad, se quedó dormido porque tuvo sueño. Porque Cristo era humano. Hay gente que decía que Cristo era Dios. No, Él era humano, ¿verdad? Él tenía una naturaleza humana. Y cuando está en el monte de Getsemaní, Él está actuando como humano. El sistema nervioso, sus emociones y sentimientos comenzaron a claudicar en su vida. Y vino un ángel del cielo y lo fortaleció. Mi alma adora a Dios. Y una vez que lo fortalece, comenzó un proceso de oración. Y el verso 44, mire, el ángel ya no ha fortalecido a Cristo. Cristo está fortalecido. Pero mire el verso 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La fuerza que reciben era para seguir orando. Y su oración dice que era en un estado emocional de agonía. Y la palabra agonía es hacer saber cuando alguien está a punto de morir. Agonía, agonizando. Como que ya le quedan pocas horas de vida. Dice que comenzó a orar con las últimas fuerzas que le quedaban, porque su naturaleza humana estaba en contradicción. Su naturaleza humana no quería orar, no quería hacer la voluntad, quería escaparse de la muerte. Pero la primera herida que tiene Cristo es en el monte de Getsemaní. Dice que oró intensamente en agonía, que su sudor eran como grandes gotas de sangre. La primera gota de sangre que bota Cristo no es en la cruz del Calvario, no es en el pretorio, no es en el patio del palacio de Herodes ni de Pilato. La primera gota de sangre que bota Cristo y que cae en tierra es cuando está orando en el monte de Getsemaní. Mi alma adora al que vive en esta hora. Y se produjo una herida. Científicamente está comprobado que cuando uno tiene inmensas preocupaciones, tensiones o crisis emocionales, uno puede sufrir un derrame cerebral. Y un derrame no es sino el colapso de arterias cerebrales. Y como Cristo está en una agonía tan grande y en una intensidad de su oración frente a una crisis emocional, dice que su sudor eran como grandes. Muchos dicen que sus vasos sanguíneos cerebrales se rompieron y comenzó a vertir sangre. Su primera herida fue una herida de amor a causa de la intercesión. Porque Cristo está no en la cruz, Cristo está en un monte orando y enfrentándose a una muerte. Y la muerte llevaba tu nombre. Aleluya. La muerte y la cruz tenía tu lugar. Pero sin embargo Cristo está pidiendo fuerza del cielo, porque la sentencia que te pertenecía, el veredicto de muerte que te correspondía, ahora Cristo lo está asumiendo y Dios le está dando fuerza para que no claudique y retroceda, porque era el camino y el destino que Cristo tenía que ocupar por causa nuestra. Alguien diga gloria a Dios. Ah, bendigo al Señor en esta noche. Oiga esto. Cuando hablamos de la marca de Jesús, toda marca produce una herida.
y toda herida produce sangre. Y Cristo está derramando sus primeras gotas de sangre. No derramó su sangre ni al nacer, ni en su niñez, ni en su adolescencia, ni en su juventud, ni en su ministerio. Ahora Él está derramando sangre antes de ser crucificado. Su primera herida es en el monte de Getsemaní. Pablo está diciendo, de ahora en adelante nadie me cause molestia porque en mi cuerpo llevo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. El monte de Getsemaní representa el momento crucial donde tenemos que matar al ego, al yo, a esta autosuficiencia personal que no nos deja crecer en humildad, sino en arrogancia y altivez. Porque Cristo está diciendo, aparta de mí esta copa, que es lo que yo quiero. Pero lo que yo quiero no es lo que tú quieres. Hágase tu voluntad. ¿Y cuántas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Señor? Yo creo que le estoy predicando a las paredes. Lo voy a repetir nuevamente. ¿Cuántas veces queremos hacer lo que está a nuestro parecer y no al parecer de Dios? Y Dios dice, tus caminos no son mis caminos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Porque la voluntad de Dios no se parece en la voluntad del hombre. Porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. La voluntad de Dios se regocija y se agrada tu espíritu, pero tu carne se revela. La voluntad de Dios es que tú ores, ayunes, vigiles y te congregues, pero tu carne no quiere ayunar, quiere comer. Tu carne no quiere vigilar, quiere dormir. Tu carne no quiere congregarse, se quiere quedar en casa disfrutando. Tu carne no quiere leer la Biblia, quiere pasarse viendo el Facebook desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Sí pueden decir aleluya? Se va a alabar a Dios, hágalo con toda su fuerza. Y si no puede decir aleluya, diga yayá y diga yuya, pero diga algo. Entonces, yo no tengo que ver a un Cristo para tener compasión, sino que Él dijo, todo lo que yo lo que he hecho, todo lo que yo hago, ustedes lo tienen que hacer. Si Él subió un monte a crucificar su voluntad, su deseo, es lo que tú tienes que hacer. Por eso Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Pero nadie quiere subir al monte de Getsemaní. Los apóstoles arriba se quedan durmiendo. Muchos siervos se quedan durmiendo en el monte de Getsemaní porque quieren prevalecer en su voluntad. Y ese el verdadero llamado de Dios comienza en un monte llamado el monte de Getsemaní, donde no le gusta a la gente sufrir. Porque hay hermanitos que en realidad tú lo tratas mal y ellos son vengativos. Ellos aplican la ley de Moisés, ojo por ojo. Conmigo no te metas, tú no sabes quién soy yo. Yo como cristiano soy bueno, pero cuando se me mete el chuki, yo me olvido que soy evangélico. ¿Usted conoce a esos hermanitos del día de hoy? No se asuste que por ahí cerca lo tiene, ni lo mire porque le va a responder a la salida. Por lo tanto, es en el monte Getsemaní donde se establece la primera herida. Segunda herida, vaya conmigo al libro de Mateo. Tendría que hablar mucho de esto, pero el tiempo me alcanza. Mateo, capítulo 27. Deténgase en el verso 16. Mateo 27. Para avanzar, el tiempo me alcanza. Voy a leer desde el verso 28. ¿Tiene conmigo Mateo 27? Vaya al verso 28. ¿Qué dice? Y desnudándole, le echaron encima, ¿qué dice? Un manto de escarlata. Y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando las rodillas delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Verso 30. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban ¿en dónde? ¿Dónde le golpeaban? Atención. La Biblia dice
que los judíos y ancianos lo juzgaron y establecieron de que tenían que matarlo. Pero como estaban bajo el gobierno de Roma, dice que el Sanedrín se lo llevó a Herodes y luego a Pilato, y ninguno de los dos hallaron culpabilidad, porque decían que este era un hombre inocente y que no había por qué matarlo. Pero los judíos acusaban a Herodes y a Pilato contra César, decirle de que si no lo mataban, lo acusaban contra César, porque decían que Jesús era el rey de los judíos y se había rebelado contra el reino de Roma y de César. Por lo tanto, en vista de todo ello, se lava las manos Pilato: líbreme de la muerte a este hombre inocente. Si quieren matarlo, es culpa suya. Da la orden que lo escarnezcan. Y el pago de la rebelión de alguien que incitaba a desobedecer a Roma, había un castigo cruel, que era amarrarlo de pie y mano en un poste principal público, donde tenían que azotarlo. 40 látigos menos 1, 39 latigazos. Usted dirá, pero ¿qué castigo tan fácil? No era cualquier castigo. Este azote público era escarnecedor y tétrico. Usted dirá, pero ¿por qué? ¿Qué tiene de tétrico, hórrido o terrorífico? Atención, desnudaban su torso, utilizaban una vara, y en la vara había un cinto de cuero, que al caer el cinto del cuero sobre el torso desnudo, era como adhesivo, se pegaba a la piel con el golpe, producía una herida, que ese no era el castigo básico, sino que al terminar la cinta de cuero, habían 3 garfield, 3 ganchos, 3 como especie de anzuelo, pero eran de acero con puntas, que se consideraban como garra. Cuando el cuero caía sobre la piel, básicamente arrancaba parte de su piel. Pero todo comenzaba por burlarse. Le decían, ¿tú eres el rey de los judíos? Ok, si eres el rey de los judíos, todo rey tiene una corona. Hagámosle una corona. Y le hicieron una corona. Pero ¿la corona de qué era? Dice la Biblia. Para que tenga una idea, agarraron, como en el moderno día de hoy, unas alambre de púa, para que tengan una idea, y lo reforzaron para que sea gruesa, para que parezca una corona. Hicieron algunas ruedas con puras alambres y de púa, y se la colocaron en la cabeza, se la enterraron. En ese momento produce una herida, y usted dirá, pero yo lo he visto ahí en las películas, no produce tanto dolor. Pero el verso número 44, perdón, el verso número 30, perdón, ¿qué dice ahí? Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban ¿en dónde? ¿Dónde tenía la corona? Y aparte de que tenía la corona, como tener alambres de púa, cogían un palo contundente, una vara, y no en la cabeza, sino en la corona de espina que tenía en la cabeza. Pastor, pero eso yo no lo he visto en las películas. Los documentales no muestran lo que usted está diciendo. Es que nadie va a narrar el acto sublime que Cristo hizo, el acto de amor que hizo por ti. Pero ahí está, si usted no quiere, bórrelo. Pero la Biblia dice que una vez que le colocaron la corona de espina, agarraron un palo y comenzaban a escupirle y golpearle la cabeza. Y en su cabeza tenía la corona de espina. Ahora usted se da de cuenta por qué Cristo está en el monte de Getsemaní. Aparta de mí esta copa. Y usted dirá, pero pastor, ¿qué significa esa herida? La cabeza está el emisor y el cuerpo es el receptor. El cuerpo hace lo que la cabeza ordena. Estoy acá, dígame amén. Entonces, las tinieblas básicamente tenían que golpear la cabeza de Cristo. Porque si golpea la cabeza, el cuerpo ya no se mueve. Qué silencio hay acá. Porque la cabeza emite orden. Acuérdese usted que cuando Cristo está ayunando 40 días, le dice, Satanás, todos estos reinos me pertenecen, todas estas naciones, todo este pueblo son míos, los que moran en la tierra. No mueras, no te sacrifiques, todo esto te lo daré si postrado tú me adorares. Cristo está recibiendo una orden de Satanás a su mente, pero Jesús le responde, escrito está, al Señor tu Dios
adorarás y a Él solo servirás. Él estaba programado que tenía que obedecerle, no a los hombres, sino a aquel que había creado a los hombres. Él no estaba programado creerle a una creación, sino al Creador que le había dado una... habrá alguien esta noche que celebre a Dios en esta hora. Te voy a enseñar algo. ¿Qué significa la herida que Cristo estuvo en la cabeza? Atención, dice que le escupían, lo escarnecían, se le burlaban y le golpeaban la cabeza. Te voy a enseñar este cuadro. La Biblia dice que después de Adán, según lo que dice Romanos capítulo 5, que el pecado entró al mundo por un hombre, que es Adán, y el pecado la muerte, y la muerte la condenación. Pablo luego dice a los romanos, todos pecaron, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Quien gobernaba la humanidad y la creación, Jesús lo dijo, el príncipe de las tinieblas. Pablo le dice, el Dios de este siglo. Él tenía el control total de la humanidad. Nadie podía tener comunión con Dios. Nadie, desde Malaquía hasta el nacimiento de Juan el Bautista, que era el penúltimo profeta, habían 400 años de silencio. Todo el mundo caminaba sin Dios, sin fe y sin esperanza. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La tierra estaba cubierta en tinieblas y apareció la luz, que es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Acuérdese que el libro de Efesios capítulo 6, verso 10, dice Pablo, por lo demás, hermano, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vestíos de toda armadura de Dios, porque no tenemos lucha con carne, sino con principados, potestades, gobernadores de las regiones celestes. Todas huestes, es decir, el segundo cielo estaba infectado de tiniebla, gobernado por Satanás. Nadie podía tener comunión con Dios. Pero la Biblia dice que Cristo tenía que hacer un camino para llegar al Padre. Es decir, tenía que romper el techo de las tinieblas. Tenía que abrirle un hueco, aleluya, a todas huestes celestiales, a todo principado, a todo gobernador. Él tenía que abrir un puente. Pablo le dice a Timoteo, porque el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Es decir, Cristo tenía que abrir un camino que se conecte la tierra. Ahora usted entienda que la cabeza de Cristo tenía que llegar al Padre. Por eso que el mismo infierno se volcó sobre la cabeza de Cristo. Le colocó una espina, una corona de espina, le escupía, le golpeaba la cabeza para que dijera, ya no quiero morir, renuncio. Y sin embargo Cristo dice que fue llevado como cordero, como oveja al matadero. Y no hubo palabra en su boca. El mudo llegó hasta la cruz. Y él no pidió misericordia, ni pidió que le respeten la vida, porque él sufría en silencio, sabiendo que en su muerte ibas a ser salvo tú y todos los que estamos presentes y en el mundo entero. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Por eso el escritor a los Hebreos dice que ahora tenemos entrada libre hasta el lugar santísimo. El velo que dividía ya está abierto, porque fue roto el velo por su cuerpo. Y ahora tenemos entrada libremente al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. La segunda herida fue una herida de conexión. Por eso que ahora Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 6, verso 10 en adelante, que uno de los componentes de la armadura de Dios es el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? Antiguamente para un soldado el yelmo era el casco protector. Se le llamaba yelmo. Espiritualmente el yelmo dice el yelmo de la salvación. Es decir, todo cristiano tiene que tener un casco. El casco espiritual dice que está compuesto del yelmo de la salvación. ¿Y qué es lo que genera salvación? Diga conmigo, la sangre del Cordero. Por eso que Satanás siempre manda saetas, dardos a tu mente. Te manda un recuerdo, te manda vanidades, te manda celo, te manda envidia, te manda tentaciones a tu mente. Y a veces tú
generalmente te sientes atacado, pero tú dices: Señor, lávame con tu sangre, cúbreme con tu sangre, y en ese mismo instante la saeta se disuelve. ¿Por qué? Porque tienes el yelmo de la salvación. Por eso que el diablo va a querer golpear tu cabeza, pero si tú tienes la herida de Cristo, habrá alguien en esta noche que glorifica al Cristo de la gloria. Alguien diga: gloria a Dios. Por eso, si alguien es atacado en tu mente, no te sientas mal si a Cristo lo atacaron en la mente. Yo he escuchado evangélicos que dicen: es que yo ya no puedo más en el evangelio. Tengo una lucha en mi mente que esto no es para mí. Yo lo voy a dejar todo. Tenemos que ser escarnecidos. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Tu mente. Jesús dijo: hay dos caminos, uno ancho y espacioso, el otro angosto y estrecho. Jesús dijo: seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldición? Que lo que no quiero es lo que hago, y el pecado que mora en mí. Pero en algo me deleito a Dios, que es en mi mente, en mi espíritu le sirvo a Dios. Si que te ataca el diablo en tu mente, eso indica que tú te estás acercando a la presencia de Dios. Así que cúbrete con la sangre del Cordero. Porque en Cristo dice que ya no hay condenación, no hay quien te pueda acusar, porque el único que te justifica es Cristo. Quien murió en la cruz es Cristo. El que puede limpiarte de todos pecados se llama Cristo. Si cometiste un error o un horror, Cristo está dispuesto a lavarte y limpiarte en esta hora con su sangre preciosa. Alguien diga: gloria a Dios. Tercera, herida. Y con esto voy a terminar, le voy a quedar viendo 4 heridas. Tercera herida. Recuerde que nos quedamos en el pretorio. Cristo está siendo crucificado. Está siendo escarnecido. Es amarrado de pie y mano. Es ahí donde Isaías capítulo 53 narra con claridad este acto. La Biblia dice en el libro de Isaías 53, el verso número 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que hemos escondido de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados y castigado por nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El libro de Salmos capítulo 22, por favor. Esto es impresionante. Salmos capítulo 22. Mi alma adora a Dios. Voy a leer el verso número 9 en adelante. Pero tú eres el que sacó del vientre y que me hizo estar confiado de que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado mucho los toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mi boca como león de rapaz y rugiente. He sido derramado como agua. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco mi vigor y la lengua se pegó a mi paladar. Y has puesto como en polvo de la muerte. Mi alma adora a Dios. Aquí lo que Cristo se está reflejando en la profecía, en el capítulo número 22, la muerte de Cristo. Aquí está hablando clínicamente de qué murió Cristo. Cristo murió por falta de sangre y bombear el corazón, murió de un infarto. La Biblia dice que mi corazón se derritió como una cera. Si eso se lo traduce científicamente, eso es una muerte por infarto. Oh, gloria al Señor, que generalmente Cristo dice, mi lengua se pegó sobre mi paladar. Es donde Cristo en unas palabras en la cruz dijo, tengo sed, porque generalmente dice que lo rodearon
y que quisieron destruirlo. Luego dice, puedo contar mis huesos. ¿Qué quiere decir esto? Atención. La Biblia dice que cuando lo amarraron y su torso desnudo, el látigo de Roma cayó sobre su piel. Estos 3 Garfield que tenían, o 3 ganchos de acero puntiagudo, cuando el látigo pegado a la piel se salía o se despegaba, automáticamente enganchaba estos Garfield sobre la piel de Cristo. Y al sacarlo desgarraba piel, tejido, tendones, músculo, carne, y descubría el hueso. Por eso la Biblia dice, puedo contar mis huesos. Isaías 53 dice que ya no había belleza en él. Escondimos su rostro, varón experimentado en quebranto. Iba desgarrando su piel, iba abriendo parte de su cuerpo. El escritor a Salmos en el verso 22 dice, puedo contar mis huesos. ¿Por qué? Porque toda su piel era arrancada de su cuerpo. Muchos han podido proyectar películas, pero ninguna de ellas se asemeja a la realidad. Fue controversial al inicio de los años 2000, cuando por vez primera un cinematógrafo que en aquellos días estaba experimentando la producción, puesto que él era siempre un actor de películas de acción, pero en una fe profunda de un milagro que él había recibido, dedicó a hacer una película, le denominó de la Pasión de Cristo. Su actor, director, se llama Mel Gibson. Él hizo una película y en el rodaje, la producción creó grandes polémicas. Se levantó la comunidad judía, se levantó, aleluya, la iglesia católica. Hubo un debate mundial para que no se proyecte la película, porque era una película indolente, inhumana, cruel, no apta para menores de edad. Se mostraba la crueldad, el odio para los judíos, aleluya. Y los religiosos católicos, ¿por qué? Porque ellos habían ocultado muchos años la verdad de la muerte de Cristo, porque habían mostrado un Cristo muy fácil y cómodo en su muerte. Pero alguien que ha visto la película Pasión de Cristo, han visto la realidad, cómo Cristo fue, aleluya, crucificado, porque la película básicamente comienza desde el monte de Getsemaní hasta el momento que fue resucitado. Son casi 2 horas de películas de sufrimiento, de dolor, de escarnio. Y es ahí cuando usted puede ver la película y es azotado. Cuando el Garfield arranca parte de su piel, revienta vasos sanguíneos, parte de sus venas se abren, arranca piel, tejido, tendones, piel, y arranca parte de su cuerpo. Y eso fue catalogado como inhumano, inaceptable, inadmisible. Pero la película se dio, oh gloria al Señor, pero muestra la realidad. Y algunos que pudieron estar presentes, participando en esa película, dice que vieron eventos sobrenaturales, vieron milagros, apariciones, gente fue sanada en el rodaje. ¿Por qué? Porque se apegaba a la realidad de Cristo. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero dolor, el calvario y el sufrimiento que vivió Cristo en la cruz del Calvario. Alguien diga gloria a Dios. Oiga, lamentablemente el tiempo es uno de los más grandes enemigos. Me hubiese querido predicar las 7 heridas acá, a pesar que quisiera terminarla de predicar, pero como usted tiene que coger un vehículo y salir a la distancia, es difícil hacerlo. Pero dice que ese maltrato fue producto por nuestras rebeliones. Su lomo, su espalda, producto su servir. Él fue un verdadero siervo. La Biblia dice, varón experimentado en quebranto. Mi alma adora a Dios. Los evangélicos del día de hoy se les pisa un callo y ya se quieren ir al mundo. Los evangélicos del día de hoy, por ahí, hablaron mal a la espalda, ya se quieren ir a una cantina. Dice, ya me quiero ir al mundo. Hermanitos hipócritas, si vivieran lo que Cristo vivió. Pablo dice, de ahora en adelante nadie me cause molestia porque en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. Pablo se esforzó en vivir una vida como Cristo vivió. Por eso que cristiano es todo aquel que vive la vida de Cristo. Por eso que algunos no se llaman cristianos, sino cretinos. Cristina, pero no cristiano. Los cristianos verdaderamente sufren, caminan en la senda, no son vengativos, no guardan odio, no guardan rencor,
sino que caminan en el perdón de Dios. A Cristo lo están matando en la cruz. Dijo, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque en realidad Cristo es la esencia del amor. Y dijo Jesús, ejemplos os he dejado, para lo que yo hago, vosotros también harás. Lamentablemente aquí tengo que terminar. Pero yo no vengo a hablarte las 7 palabras de Jesús. Yo te vengo a hablar de las 7 heridas que hizo Jesús por ti y por mí. Heridas que generalmente están ejemplificadas para que nosotros las practicamos y las vivamos. Yo no estoy aquí para engañar a nadie. Si tú quieres vivir en engaño, vaya, pare para sufrir. O váyase nuevamente a su iglesia católica. Que por ahí escuché que dice que el Papa dice que ya no hay infierno, imagínense. Se inventó el purgatorio, ahora dice que no hay infierno. Allá él en sus contradicciones. Pero la Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Pero él así como se fue, regresará. Y viene a ver un pueblo que lo haya guardado en su corazón. Yo nunca digo, vivan una religión. Las religiones no salvan. Mantengan una relación personal con Cristo. Usted no se guarde para los hombres, guárdese para Dios. Usted no le tema a los hombres, usted témale a Dios. Porque los hombres no te llevan al cielo. El único que te lleva al cielo se llama Jesús de Nazaret y Él está en esta noche. Nos ponemos de pie.